que tardó un minuto. Así que anda lento hoy la línea. Bueno, volviendo a esto, nos quedaba hacer la cuentita esta nada más. ¿Está bien? Y 0,77, profe. 0, O sea, de que 0,77. bárbaro. La raíz de eso me dio 0,87. ¿Esta resta te dio 0,87? No, esa resta me dio 0,77. Ah, Y la perdón. raíz de 0, Sí. ya me adelanté. Ah, ¿y cuánto te dio la raíz? 0,87. Ah, bien. Bien. ¿T87 ya la raíz cuadrada, profe? Sí, A mí me dio así también. 0,87. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos dice, nosotros tenemos, vamos a poner por acá arriba, como valor final, vamos a recopilar los datos que obtuvimos. Obtuvimos por un lado una media aritmética que teníamos acá, que era de 9,15. 9,15. Y después teníamos un sigma o desvío estándar de 0,87. ¿Está bien? Entonces, si uno esto lo lleva a hacer como un mini gráfico, como una recta línea, uno lo que haría acá es, bueno, si trazo una recta, vamos a suponer que acá, en este punto, está mi media aritmética. ¿Está bien? Que es de 9,15. 9,15. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Este desvío estándar, lo que se llama desvío estándar, es como si diciendo, mira, este 0,87 va a ser el oscilatorio hacia la derecha, hacia la izquierda con respecto a este centro o este referente, que sería la media aritmética. ¿A qué voy con esto? Que si acá yo le sumo este punto que va a ser la media aritmética más sigma, ¿sí? Que es sumarle a este 9,15, sumarle 0,87, me daría este punto de acá. ¿Se entiende, no? Por eso aparece la media aritmética más esto. Entonces 9,15 más 0,87 me daría... ¿Cuánto me daría? 10,02. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar con respecto a este referente son los dos extremos aledaños. En eso, justamente, eso de aledaño nos va a dar justamente este valor de desvío. Entonces, a este referente, a la media aritmética, le sumamos para la derecha 0,87, que es agarrar este 9,15, sumarle este 0,87 y nos da 10,02. Y ahora necesitamos el otro, la parte de la izquierda, que va a ser la media aritmética menos sigma, o sea, a este 9,15 le resto 0,87 y me estaría dando el otro 8,28. 8,28. Sí, sí. Entonces, estos son los dos valores, ¿sí? Son los dos valores donde nos va a estar diciendo, mira, la forma de campana que uno termina dibujando es esto. Y nos dice, mira, lo que nos está diciendo es que entre 8,28 y 10,02, la mayor cantidad de datos van a estar justamente en esa región. ¿Está bien?
Y para allá, obviamente, que hacia la izquierda, hacia la derecha, va a haber algún que otro valor, pero va a ser ínfimo. ¿Está bien? Pero lo que nos dice que gran porcentaje de los datos, justamente que en base a esta tabla, correspondiente a esta tabla, se encuentran entre estos dos rangos, ¿sí? O límites, límite inferior y límite superior. Acá adentro estaría la gran mayoría de los datos, con su centro referente en 9,15. ¿Está bien? Ese sería como el dibujo final o el gráfico final que se hace con respecto a este tipo de concepto cuando uno está analizando el tema de lo que es desvío estándar. ¿Está bien? Profe, el gráfico este lo tenemos que hacer en todos los ejercicios de esto, de view estándar. Claro, cuando uno hace de desvío estándar, uno debería hacer esto. Claro, ese sería el Siempre. primer. Claro. Lo mismo que yo le decía cuando calculan el cuartil, el decil, que en la respuesta decir, mira, con respecto al decil, a este valor, ¿sí? Si es el decil número 4, con respecto a este valor, por debajo de este valor se encuentra el 40% de la información y por arriba el 60% restante. Eso que uno respondería como la frutillita de la torta, digamos. Esa terminación, esa respuesta, esto sería la respuesta a esta tabla cuando uno está calculando el desvío estándar, ¿está bien? Profe, ¿tiene algún nombre el gráfico ese? Esto es conocido como campana de Gauss, pero es justamente gráfico referente a desvío estándar, ¿está bien? ¿Está? Aparece por ahí como campana, conocida por el tema de campana de Gauss, ¿está bien? Tema de campana de Gauss. Profe, la altura de la campana no tiene nada que ver, ¿no? ¿O No, tenemos un punto de... claro, no, por lo menos eso, en los gráficos aparece otros datos, pero por lo menos en lo que nosotros aprendimos a calcular, la idea es darle una cierta altura y darle una terminación, cosa que pase por estos extremos lo más finito posible, dando a entender que esta finura entre esta recta y esta finura de la curva es como dando a entender que hay pocos valores afuera, que hay, pero que hay pocos. ¿Se entiende? Que no pase por acá arriba así, ¿está bien? Que pase, digamos, un relieve y que pase muy cerquita de acá, ¿viste? Dando a entender que acá va a haber algún elemento o dato que queda afuera, pero va a ser poco. Pero la gran mayoría va a estar acá. ¿Está bien? Esa es la idea del gráfico. La altura es aproximada, ¿no, profe? Sí, es aproximada. Uno, qué sé yo, lo puede hacer en su gráfica, en su carpeta, 5 renglones. Qué sé yo, 5 renglones. O 6 renglones, darle una altura. ¿Está bien? Pues esos son otros datos que después uno sigue evaluando, pero para nuestro interés, por lo menos, más allá de la altura, lo importante son estos dos puntos de cálculo. De darle información a alguien y decirle, che, mirá, entre 8,8 y 10,02 va a estar la gran mayoría de los datos que estamos analizando. ¿Está bien? Cuyo referente, ¿sí? O número central va a ser la media aritmética de 9,15. Y ahí está. ¿Está bien? Después el gráfico le da un toque, digamos, como para darle, decir, bueno, si uno le quiere dar un sentido de dónde se encontraría esa región donde están la mayor cantidad de datos. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno le da esa forma de campana de Gauss. ¿Está bien? Pero con que uno... ¿En dónde, Estos profe? valores son los más, digamos, sí, eso sí son importantes. ¿Está bien? Que eso sí lo sabemos calcular. Sí, decime. ¿En dónde se utilizaría más esto? No, todos temas estadísticos. Todos temas estadísticos, por ejemplo, en producción, ¿sí? En mortalidad, ¿está bien? En todo lo que uno tenga que sacar tipo de estadística, aparece siempre esto, ¿está bien? Aparecen siempre estos datos. Cuando uno quiere hacer un desvío estándar, también decirle, che, mirá, el ejemplo que yo le daba de las piezas, por darle algo, si una máquina está haciendo pieza y no está
tiene como esto es como si fuese una tolerancia, es decir, mira, la medida de los tornillos que me vendieron es de 5 centímetros con una tolerancia de más o menos 0,5. Es algo parecido, esto es como diciendo, mira, los tornillos tienen que ser de 5, pero si tiene una tolerancia más o menos 0,5 puede ser 5,5 o 4,5 en el peor de los casos. Te da una idea de decir, mira, va a estar oscilando por ahí la cosa, ¿está bien? Eso se utiliza también para poblaciones, para parte de poblaciones, cuando ya son valores muy gigantes, cuando se está evaluando una población, una enfermedad, ¿está bien? Donde evalúan realmente si estos datos, estos valores, donde aparecen toda la mayoría de datos, aparecen con respecto a un parámetro central. Si esto está muy, digamos, fino, se está haciendo, no sé, la mortalidad. Esto también puede ser decir, mira, con respecto a la cantidad de fallecidos COVID, uno puede hacer también, ¿no? Decir, mira, ¿cuál es el valor promedio en esto, no sé, en estos últimos 3 meses? Valor promedio de fallecidos. Hace un valor promedio, un día 30, otro día 45, otro día 10. Hace un promedio de esos 90 días y vamos a suponer que el valor promedio, la media aritmética, te dio 30. ¿Está bien? Entonces, si justamente uno calcula un desvío estándar, en base a eso, y la campana esta le da muy fina, algo así, con un desvío estándar por acá, entre estos dos valores, en donde aparece acá los valores estos de sigma, entonces quiere decir que cuanto más pegado, quiere decir que no hay tanta dispersión y la mayor cantidad, digamos, de fallecidos, por decirlo así, oscilan ahí. Está como 30, pero andan ahí en 30, no sé, entre 25 y 35, por decir algo. ¿Está bien? Entonces uno puede estimar y decir, bueno, más allá de nuestro referente como valor promedio, podemos estimar que entre 25 y 35 serían esos valores. Por ahí está mal el ejemplo que traigo que se me viene a la cabeza, ¿no? Perdonen que por ahí. Pero ahora, si de repente esto fuese un día 10, otro día 400, otro día 50 y otro día, no sé, 2500, así como un número dispar, y este phi, este desvío estándar, nos daría por acá. Entonces la campana de Gauss sería algo así. Entonces ya estos valores, como están muy alejados de nuestro centro, nos está dando de que sí, justamente entre estos dos parámetros la gran mayoría de datos está, pero eso nos hablaría de una idea de dispersión, que está muy disperso. Cuanto la campana está más achatada y más alargada, nos da una idea de datos muy dispersos. ¿Está bien? Entonces, cuando muy disperso, cuando aparece algo muy, muy disperso, entonces a veces resulta difícil tomar, digamos, alguna acción a futuro. ¿Está bien? Porque no sabes cómo reaccionar. ¿Está bien? Ahora, si vos decís, cuando alguna situación o algo hace que esté más ajustado esta campana, más cerradito, bueno, es como que estos valores te pueden ayudar a tomar algún plan de acción a futuro. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces como que vos, cuanto más eficaz es la campana Gauss, están, digamos, estos valores de sigma, están muy cercanos al valor central, es como que eso te da una idea de que, bueno, como los valores o esa región están ahí, prácticamente podrías tomar un valor específico como dato referente para tomar una acción a futuro. Pero cuando tu promedio es acá y esto está muy alejado, supone que acá es 1 y acá es 60, y voy a decir que todos los datos los tenés acá, y ya acá se te hace difícil decir, cuando hay mucha dispersión, decir qué plan de acción tomar a posteriori con respecto a algún escenario. Se te hace más difícil. ¿Está bien? Creo que me acuerdo cuando empezó
que da el tema de como poner, digamos, como en una porciones de pizza, como los temas que ahora es lo mismo, nada más que, bueno, cada vez más exacto, con más exactitud, digamos. Claro, exacto. Obviamente no yendo con la fórmula indicada, pero sí, se entiende, profe. Sí, generalmente esto aparece temas de... Yo no Como el quiero tema que- de la peluquería que decía, si entramos en una peluquería y tienen pelo colorado, negro, rubio, más o menos sacar la proporción. Pero bueno, a mí se me complica un poquito bastante ya cuando tenemos que acercarnos a un dato y de ahí empezar de cero, como explica ahora. Claro, y justamente es muy bonito porque nos da como este, nos da como valores bioestándar, digamos, un valor, digamos, esto se utiliza para datos cuando son en gran cantidad, poblaciones, población de un país, o poblaciones de Como varios encuestas, sí. países, ¿está bien? De mortandad, de natalidad infantil, ¿está bien? Por ahí establecen, bueno, el tema de la edad, y por ahí la desnutrición. Cuando hablan de la desnutrición, por ahí le dan un valor acá, vamos a suponer, A grandes desnutrición, rasgos, sí se entiende. por ahí le dice, y si esta curva de los valores que se están analizando le da muy achatada, muy cercanita, así, Como veníamos viendo del coronavirus, por ejemplo, sí, sí. claro, cosa que oscile en los 5 años de edad, entonces uno ya puede tomar a posteriori un plan de acción y decir, bueno, en los 5 años, a los 5 años, algo pasa con los chicos que se nos enferman. Entonces, bueno, uno ahí evaluará qué es lo que sucede en los 5 años, el tema de vivencia, como digamos, la parte alimenticia, la parte del peso, se evaluará qué peso debe tener a esa edad como para que no contraiga enfermedad la criatura. Después se sacan planes de acción, pero muchas veces a partir de parámetros de esto, ¿está bien? Para el tema de Profe, la natalidad y eso. Sí, decimos. Profe, Sí, preguntas vos y después pregunto yo. sí, te escucho. pregunto yo. Sí, Bueno, con respecto al diseño de la campana, es artesanal, no hay ningún tecnicismo No, no, no. Hay un para dato que graficarlo. aparecen ahí, pero son más sofisticados, digamos, que bueno, no, este, no vamos a entrar en detalle que aparece, digamos, ¿no? Una altura, pero tiene que ver con otros factores que entran ahí. Pero lo importante de acá que sobresale, Igual que las tortas. claro, ¿está bien? Lo más importante son justamente estos parámetros, el valor central y estos dos valores. Entonces, mezclas en forma artesanal algún tipo de este gráfico para dar a entender de cómo sería más o menos, ¿sí? Que la campana Gauss es más finita o más achanchada, ¿está bien? Dando, Tendría que tener un valor de altura, ¿no? sí, Yo digo. Cuando se hace por sistema aparece casi las, no sé si se coordenadas o bien con exactitud, ¿no, profe? claro, exacto, ¿está bien? lo primero que vimos no la Está vamos bueno de lo que bioestándar, recordó. ¿Cómo? no la vamos a usar, ¿no? Lo primero que vimos entonces, o sea, sería como, la vamos a usar de bioestándar, pero con el gráfico. Lo que vimos al principio de bioestándar era como para entrar en el tema nomás, ¿no? Que era Claro. x1 menos x2 más la forma esa de hacerla no la vamos a utilizar, No, no, ¿no? lo que pasa que obviamente cuando uno hace el entre, porque uno usa estas fórmulas y dice, ¿de dónde sale esta fórmula? Es un galerazo. Es que ya están, son fórmulas específicamente cuando uno tiene estos tipos de tablas de frecuencias agrupadas, entonces tiene que aplicar esta fórmula que estábamos haciendo porque nosotros estamos sumergidos en tablas de frecuencias agrupadas. Pero lo que yo di al principio es decir, bueno, datos verdaderos, cuando uno no necesita una tabla de frecuencias agrupadas. ¿En qué caso yo no necesito una tabla? Cuando estoy sacando un promedio de, no sé, de 7 o 8 valores, de 7 o 8 datos, yo no voy a hacer una tabla de estas que hice para analizar 7 o 8 datos. Directamente los analizo porque son poquitos. Y en esa idea de ser poquito, uno lo que hace, utiliza esa fórmula, decir, bueno, calculo el valor promedio y después como que
hago la resta de cada número, que eso ya decimos al principio, vamos a suponer de 9, Vas arrimando. 7, uno saca un promedio, y después lo que hace es restar a cada uno a este promedio. 9 menos 8 al cuadrado, más 8 menos 8 al cuadrado, esto lo hicimos al principio. Va restando cada número por la media aritmética o el promedio y lo eleva al cuadrado. Y acá esta sumatoria te da como un valor de desvío estándar, como diciendo, bueno, mira, de esta nota, de este valor de 8, la gran mayoría de las notas se encuentran entre este valor y entre este valor. Te da una idea, ¿está bien? Que esa es la fórmula que usamos al principio. Después les voy a... bueno, creo que se nos mandé una foto, creo. O no. Bueno, yo me voy a fijar, si no, se los mando después para que tengan esto. Para el ejemplo fácil, ejemplo sencillo, de tenés 8 o 9 datos, bueno, lo que se hace es se saca un promedio, y después, ¿qué se hace con ese promedio? A cada valor se le resta por ese promedio y se lo eleva al cuadrado. Una vez que suma todos esos valores, ¿sí? Y lo divide por la cantidad de datos, te da como ese desvío estándar. Y uno va a decir, ¿y por qué ese desvío estándar es tan diferente a este que estamos haciendo con una raíz y qué sé yo? Lo que pasa es que cuando son poquitos los datos, se utiliza ese estilo de desvío estándar más sencillo. Pero cuando uno está analizando muchos datos, que tiene que construir una tabla de frecuencias agrupadas, bueno, la fórmula que uno tiene que utilizar es esta que vemos acá, la raíz con todo el choclo de datos ahí, donde uno después termina haciendo este gráfico. ¿Está bien? Quiere decir, es como que, bueno, no se utiliza una fórmula específica para 5 datos o para 50. Ya cuando los datos son muchos, entonces ya se empieza a analizar un poquito más en profundidad con una fórmula un poco más sofisticada. ¿Está bien? Es lo que yo les decía al principio. Dice, bueno, si usted tiene que calcular la media aritmética o la mediana, que uno tenía 1, 2, 3, 4, 5. Si uno tiene estos 5 valores ordenados, habíamos dicho que para calcular la mediana era el 3. ¿Por qué? Porque está la mitad de acá para la izquierda, se encuentra la mitad de los datos, y de acá para la derecha la otra mitad. Pero cuando estamos analizando como 30, 40, 50 datos, donde deberíamos calcular la mediana, y ya no lo hacemos así, poniendo todos los numeritos, porque es como que nos da posibilidad de cometer más errores. Entonces ahí aparece, ¿sí? Aparece el tema de la fórmula esa que hicimos nosotros para la mediana, ¿sí? Donde la mediana empieza LI más n sobre 2 menos f mayúscula sub i menos 1 sobre f sub i por a sub i. Aparece esta fórmula, pero para cuando son muchos datos. Cuando son poquitos datos, y bueno, los puedo poner así, los pongo en forma ordenada y encuentro el valor medio y digo, ahí está la mediana. ¿Se entiende esa diferencia? Cuando saco el desvío estándar pasa lo mismo. Cuando son 7, 8 datos, y parecería, digamos, obviamente que es distinto el cálculo. Cuando son poquitos datos, qué sé yo, 9, 8, 7, 5, 4, uno hace un promedio, saca un promedio de esos 5 valores, y después, ¿qué hace? Agarra cada número, le resta el promedio y lo eleva al cuadrado. Hace el 8 menos el promedio, lo eleva al cuadrado, y así todos los datos. Dividido la cantidad de números. Y ahí es como que uno calcula el desvío estándar. Y uno va a decir, pero no es esto que hicimos recién. Y no, porque esto se usaría para pocos datos. Ahora, cuando vos tenés 50, 60 datos, y ya no podés hacer esto de poner, a ver, voy a poner los 50, los 60 datos, los escribo todos juntos y empiezo a sumar. 9 más 8 más... Está bien, hasta ahí por ahí te la puedo creer que los puedas hacer a mano, pero cuando tenés una información de 1300 datos, y no podés poner 1300 datos, entonces vos tenés que elaborar
tablas de frecuencia con intervalos, donde cierta cantidad de valores estén dentro de esos cajoncitos que uno fabrica. Y una vez que cuando construye una tabla de estas dimensiones, que sabemos hacer, con las columnas pertinentes a las que hicimos hace un ratito atrás, uno ya emplea una fórmula más sofisticada en base a lo que uno tiene en las columnas de estas fórmulas que uno hizo. Y ahí cambia, ya es una raíz con ciertos valores que se multiplican, ¿sí? Ya es más como diciendo, claro, un valor, un choclazo así, digamos, con respecto a esto, una diferencia notable. Pero bueno, obviamente que cuando son muy poquitos datos es más distinto, ¿no? ¿Está bien? Lo mismo que la media aritmética. La media aritmética tenemos estos 5 datos, sacamos el valor promedio y ya está. Pero en la media aritmética, en nuestras tablas, cuando son muchos datos, aparece un x sub 1 por f sub 1 más x sub 2 por f sub 2, todo dividido en la cantidad total de datos. Y uno va a decir, pero esta fórmula con respecto a esto, hay una diferencia notable. Y sí, para cuando son poquitos datos, por ahí uno lo puede manejar con algo sencillo. Pero cuando son muchos datos, muchos valores, bueno, se utiliza algo un poco más sofisticado. Está bien, chicos, esa es la idea del por qué, digamos, a veces, bueno, nada, uno termina aplicando, digamos, otro tipo de fórmula. Por eso en cada expresión de cuartil, cuando explicamos el tema del cuartil, que uno decía, bueno, los ordeno, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 23, 45. Uno dice, bueno, el de la mitad busco la mediana, y después busco el cuartil. ¿Se acuerdan que hicimos esto? Teníamos 5 y 8 valores, la mitad estaban entre estos dos, se sacaba el valor promedio y me daba 6. Este era el cuartil número 2, dijimos. ¿Sí? Porque es como que divide. Ahora, entre estos 4, bueno, tendré que sacar acá un 2,5. Este será el Q sub 1. Este el Q2. Y después, ¿cuál será el Q3? Y de estos 4 valores, y bueno, me quedará esto. Sacaré el promedio de esto y sacaré el cuartil 3. Y uno lo puede ¿Si era sacar para así. sacar los cuartiles, profe? ¿Cómo? Si así era para sacar el cuartil. Claro. Si uno tiene poquitos datos, digo, uno puede sacar los cuartiles, dividir todo este choclo de números, 7, 8 números o 15 números, anotándolos de menor a mayor, buscando el valor medio, que sería el cuartil número 2, y después lo que te queda a la izquierda buscas también el medio, que sería el cuartil número 1. Y a la otra parte le buscas la parte media y encontrás el cuartil número 3. Entonces, yo lo que mostré en cada concepto que fuimos viendo, lo que uno haría desde el punto de vista que tendría pocos datos, que uno puede hacer cálculos sencillos, y después la otra, cuando vos tenés un montón de datos, que para analizar esos datos vos necesitas hacer una tabla de frecuencias agrupadas. ¿Está bien? Y ahí ya el cuartil ya es otra cosa. Acuérdense que esto es K por N sobre 4, menos F sub I menos 1 sobre F sub I por A sub I. Entonces, uno utiliza una fórmula de esta y uno dice, ah, flauta. ¿Está bien? Que es distinto a la cosa. Entonces, bueno, cuando son poquitos datos, uno puede hacer cálculos sencillos, pero cuando es muchos datos ya hay fórmulas estipuladas para utilizar. Por eso esa diferencia también con el tema del desvío estándar. ¿Está bien, muchachos? Esa es la idea. Así que bueno, yo después voy a ver si tenía en su momento, pero en algún lado tenía, que en alguna otra oportunidad lo he mostrado a los chicos, en alguna otra cursada. Cuando hay... Profe, Sí, decime. después está la otra fórmula, ¿no? De desvío estándar, que fue la primera que dio, que es cuando no es para pocos datos. Claro, exacto. Cuando son poco, esas, después le voy a sacar una foto. Después les voy a sacar una... Claro, después les voy a sacar una foto.
y les voy a mandar, digamos, para cuando son pocos datos y para cuando son muchos, ¿está bien? Cuando son muchos, saben que tienen que recurrir a la tabla de frecuencias agrupadas, y por el hecho de haber recurrido a... Profe, disculpe, vamos a tener mucho tiempo para hacer la evaluación. 2 horas, 1 hora. Sí, son 2 horas. La evaluación son de 2 horas. No, está bien. Este, Por el tema de que se nos mezcla. Usted dice así, pero bueno, hay que hacer un repasito de todo y veo que se van mezclando un poquito las fórmulas. claro, el tema es que las fórmulas ustedes las van a tener, ¿no? Sí, sí, pero bueno, más allá de eso, digo, quería saber más o menos cómo era el tema del tiempo. Bueno, teóricamente, Igual va a mandar un modelo de examen, ¿no, profe? Después. Claro, eso también iba. sí, Más o menos como para acercarnos más, ¿no? Afinados a un tema. no, lo que O pasa es que algunos temas. ahora cuando la semana que viene ustedes se inscriban, como siempre lo hacen, ustedes cuando se inscriban le van a dar un código, como diciendo usted se inscribió a tal materia, para el examen final, y le va a aparecer un código de letra donde ustedes se tienen que inscribir para la plataforma donde se va a tomar el examen final. Entonces cuando abren esa plataforma y se inscriben, ya les va a aparecer un modelo de examen final. Ok, Entonces ustedes en base a ese examen, ustedes van a estar practicando o lo van a usar de guía para sus estudios. ¿Está bien? Como sí, las sí, demás tipo materias. parcial, se entiende. Claro, cuando hicimos también las otras materias, cuando estuvimos física 2, química 1, física 1, acuérdense que les aparecía eso, ¿no? Un modelo que daba una impresión, una proyección de lo que podía ser el examen final verdadero. Entonces uno en base a eso, uno más o menos empieza Ok, a hacer su análisis y su estudio. ¿Está bien? Pero bueno, nada. Acuérdense que si yo tengo una tabla, las tablas de frecuencias agrupadas, la única diferencia, vamos a suponer que tenemos intervalos acá, no sé, 10, 20, 20, 30, y hago de 30 a 40. Y acá vamos a poner, no sé, un X sub I, que es 15, 25, 35. Y vamos a suponer que acá la frecuencia absoluta fuese 3, 10 y no sé, 8. Y acá si uno suma, en el F mayúscula sub I de frecuencia absoluta acumulada sería 3 más 10 va a ser 13, 13 y 8 vamos a suponer que fuese 21. Algo chiquito hacemos. Entonces, ¿cuál es la, digamos, de acá de todas las posibles fórmulas, cómo atacar una determinada tabla que yo tenga, más allá de que uno pueda hacer una tabla, tenga que construir una tabla, pero vamos a suponer que tuviésemos esta tabla. Y uno dice, bueno, ¿cómo calculo la moda? La moda es justamente uno de los parámetros que uno debería atacar acá. ¿Sí? Debería atacar En justo... el F sub I. ¿Cómo? En el F sub I ahí se calcula la moda. Claro, en el F minúscula sub I, o sea, frecuencia absoluta. ¿Y qué buscas en esa columna? El número mayor. El número mayor. ¿Por qué se hace esto? Porque uno, cuando tiene la fórmula de moda, es L sub I más F sub I menos F sub I menos 1 sobre F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I más, menos F sub I más 1. Todo por A sub I. Cuando uno tiene la fórmula, ¿y por qué uno tiene que ir a buscar la moda acá? Porque si la moda, tengo esta fórmula, y en esta fórmula aparece todo
F sub I menos 1, F sub I más 1. Todas las F minúsculas, o sea, toda la fórmula habla de frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuál será el valor que tengo que, como punto de partida, tomar? Bueno, andate a la columna de F sub I de frecuencia absoluta y agarrar el número mayor, el número más grande. Donde vos tengas el número más grande, bueno, redondeás toda la fila y a partir de acá volcá lo que sea necesario en la fórmula. ¿Está bien? Eso es lo único, esta es la única, digamos, que tiene su diferenciación, que puede generar algún tipo de mezclenque para el alumno. ¿Está bien? Tener siempre en cuenta eso. Ahora, el tema de las otras fórmulas va a aparecer el de mediana que es L sub I más, acá ya aparece un N sobre 2, menos F sub I menos 1 sobre F sub I por A sub I. Esto es mediana. Después aparece cuartiles, aparece el L sub I, y esta parte aparece ya un K por N sobre 4. Menos F sub I menos 1 sobre F sub I por A sub I. ¿Está bien? Si es decir, va a aparecer esta misma fórmula, pero acá dividido 10. Y si es percentil, va a aparecer la misma fórmula, pero acá dividido 100. Entonces, fíjense que en estas 4 fórmulas de mediana, cuartil, decil y percentil, aparece acá un N sobre 2, un K por N sobre 4, un K por N sobre 10 o un K por N sobre 100 en el caso del percentil. Entonces, estos son los, cuando uno les pide decil, percentil, mediana o cuartil, lo primero que tiene que ir a buscar es hacer esto. El N sobre 2 si es mediana, K por N sobre 4 si es un determinado cuartil, sabiendo que dependiendo del cuartil que te pida, vas a reemplazar esa K por ese valor de cuartil que te piden, o en este caso el decil acá o acá. ¿Está bien? Pero esos son los primeros pasos que uno tiene que hacer antes de entrar a la tabla. ¿Está bien? Y después con ese valor, ahí se está por cortar. Y después con ese valor, ¿qué hace? Va a qué columna, a esta columna. ¿Está bien? Que ahora cuando volvamos lo voy a anotar bien. Ahí para la mediana y lo demás. Vamos muchachos, salimos y volvemos a entrar.